Por aquí, señorita Ruan. Adelante. Gracias. Abogado Liu, yo me encargo. No importa, es un gesto de cortesía. Déjame a mí, gracias. ¿Se conocen ustedes dos? No, no nos conocemos. No nos conocemos. Entonces permítanme presentarlos. Él es... El asesor legal de nuestro bufete, Xu Guaisong. Hola. Y ella es la cliente de este caso. Ruan Yu. La señorita Ruan. Escritora de novelas, especializada en romance. ¿Cómo lo sabe el abogado Xu? He revisado tu información. ¿Y cuánto has revisado ya? ¿Te refieres al caso o a la persona? ¿O al contenido de tus novelas? Lo que el abogado Uxu quiere decir es que antes de la reunión solemos revisar la información básica del cliente. Esto también es una cualidad fundamental de nosotros como abogados. ¿Verdad? Lo que había que revisar ya está revisado. Pero la novela aún no la has leído, ¿no? Por cierto, señorita Ruan, ¿trajiste la novela? Sí, la traje. Perfecto. Luego se le entrega directamente al abogado Xu. Vamos, siéntense. Toma. Esta novela está llena de fantasías sobre Xu Guaisong, desde lo físico hasta lo espiritual. Y ahora tengo que entregársela al mismísimo Xu Guaisong. Además, sobre estas conjeturas, con él mismo tendremos que profundizar desde el punto de vista legal. Señores abogados, como dice el refrán, hay que saber perdonar. Un momento de paciencia trae calma. Un paso atrás abre el horizonte. Salvar una vida vale más que construir una pagoda de 7 pisos. Lo que la señorita Ruan quiere decir es... Yo lo que quiero decir es, de repente, ya no quiero presentar la demanda. ¿Ya no quieres presentarla? ¿Lo has pensado bien? Espérame un momento, tengo que atender una llamada. Disculpa. Diga. ¿Qué paquete es? Que tengo que firmarlo en persona. Vale, ya voy. De repente, ya no quiere presentar la demanda. ¿Acaso no lo hice bien? El abogado Liu suele estar muy ocupado. La última vez que nos vimos, también estábamos hablando cuando le entró una llamada. ¿La última vez? Por favor.
tiempo has sido muy generoso con él. De la señorita Ruan, ¿alguna queja sobre mí? No. No me traiga. Solo estoy lamentándome de mi mala suerte. ¿Qué sucede, abogado Xu? Lo siento. Abajo hay un paquete que tengo que firmar en persona. Entonces, señorita Ruan, ¿lo ha pensado bien? Abogado Liu, lo he pensado bien. De acuerdo. Respeto tu decisión. Antes también he tenido muchos clientes que dudaban en el último momento. Pero después de dudar, aún así van a optar por la demanda. No importa, piénsalo bien. El abogado Liu tiene razón. La clienta del divorcio. ¿No se llevan bien? Gracias, abogado Liu. Lo pensaré mejor en casa. Vale, te acompaño. No hace falta. Tú a lo tuyo. Con tanto ir y venir a estas horas, me vas a retrasar la comida. No estoy ocupado. Justo quería invitarte a comer. Entonces te invito yo. Te estoy molestando mucho. Vale. ¿Occidental? Cerca de donde vive ella hay un restaurante occidental. Perfecto. Habíais quedado para comer. ¿Se me olvidó? ¿Lo dejamos para otro día? Pero si ya ha bajado. No pasa nada, voy a decírselo. ¿Vamos? Sube y espérame. Cuando termine con Ruan Yu, vuelvo y comemos, ¿vale? Arriba hay cama. Ahora toca cambiar el horario. ¿A dormir? Vamos. Abogado Liu, te dejo la llave en el coche. Subo ya. Vale, gracias. Entonces llevamos primero a la señorita Ruan. Gracias. Gracias, abogado Liu. No es nada, Ruan Yu. Vamos atrás, es igual. Atrás está más cómodo. Gracias, abogado Liu. Ciérralo tú. Abogado Liu, no voy a casa. ¿Me llevas a casa de un amigo? Claro. No es ningún desvío. Es más rápido por ahí. Vale, sin problema. Entonces pásame la dirección. De acuerdo.
señorita Ruan. ¿Puedo preguntarle a casa de qué amigo va? Has sido demasiado directo. Pues pregunta tú. Voy a casa de mi editor. A casa del editor. ¿Qué pasa? No se cerró el caso. ¿Sabes a quién me encontré hoy? A Liu Mao se te declaró. Era Xu Guaizhong. Ming Jing. Me encontré con el Xu Guaizhong de San Sijuan. Qué raro. Que me preocupe por mi cita a ciegas. Es normal. Entonces dime, ¿por qué te metes tú? Conozco los movimientos de mi cliente. ¿Algún problema? Ella ya empezó a tener citas y a buscar novio. ¿A dónde podría ir? Seguro que es a casa de un amigo normal. Ahora sí que... Hablas con la sabiduría de después. ¿Y si las citas ciegas es para contentar a su familia? ¿Acaso conoces a mis citas ciegas mejor que yo? Esa llamada en la oficina esta mañana también la organizaste tú para llamarme, ¿verdad? Para apartarme a propósito. Qué lento eres. ¿Cómo llegaste a ser abogado? Una exnovia. ¿Cómo decirlo? La situación es algo complicada. ¿Qué puede ser peor que una relación con un ex? ¿Algo más complicado? La relación entre deudor y acreedor no es complicada. Te debe dinero. No, hombre. No, entonces, ¿qué relaciones? Dímelo de una vez. Habla claro. Comida china occidental. Si no dices nada, lo dejo. A mí me da igual lo que coma. No tengo hambre, lo que tú quieras. ¿Cuándo te vas esta vez? Mañana. ¿No acabas de llegar ayer? ¿Y ya te vas mañana con tanta prisa? Faltan menos de 48 horas para la audiencia de mi cliente. Para la vista de mi cliente. ¿Tú crees que tengo prisa o no? Entonces, ¿por qué? Has elegido volver justo ahora. ¿Qué es tan importante? Como parecemos urgente que un juicio. ¿Perdona? Hermano, creo que he hecho algo mal. ¿De quién acabas de hablar? De la señorita Ruan Yu. ¿No te acuerdas? Tranquila. Cuéntamelo con calma. No sé qué hacer. Primero te envío una foto. Son, aquí tienen los documentos que pediste. Esa noche, en la sala de piano del juez Xiao Yishuan, encontré esto. Volar más de 10 horas para volver. Quedarse un día y volar otras 10 horas para regresar. Creo que te has vuelto loco. ¿Quién no se volvería loco? ¿Loco? Me estoy volviendo loco de verdad. ¿Quién fue el que juró con tanta seguridad que no le descubrirían? Es demasiado increíble. Yo tampoco pensé que realmente llegaría a oídos del protagonista. Ni en las novelas se atreven a escribir algo así. ¿Qué hago? Ese tuit donde dije que la novela Está basada en mi experiencia personal, lo publiqué junto con el video. aclarando el esquema. Aclarando el esquema y la fecha de creación. No puedo borrarlo ni modificarlo. ¿Y si él lo ve? ¿Qué hago? De momento no te preocupes por eso. Él es un abogado de élite en Estados Unidos. Seguro que no tiene tiempo libre para revisar tu Weibo. Además, no dijiste. Que ni siquiera te reconoció. Pero, ¿y si ve el contenido del capítulo 23? Ese sueño erótico. Lo añadiste tú misma.
No, yo. Ahora mismo bloqueo ese capítulo. Primero lo bloqueo. Pero hablando en serio, solo por esa tontería, vas a desistir de la demanda. Claro que voy a demandar. No me lo creo. En Annecy no hay ningún bufete más fiable. ¿Vosotros dos os conocéis? No nos conocemos. No nos conocemos. Menos mal que no me recuerda. Estos bufetes me los recomendó un amigo. Ya he pedido cita en todo para ti. Mañana puedes ir directamente. Como siempre, en los momentos clave, mi gran editor Shen es en quien puedo confiar. En disputas de derechos de autor. Somos expertos. Te garantizamos la victoria. Ahora mismo eres. ¿Qué nivel de escritor eres? ¿Cuánto dinero se gana escribiendo un libro? Señorita Ruan, nuestro abogado Chen opina que en este tipo de casos lo mejor es llegar a un acuerdo extrajudicial. Nuestro abogado Chen opina que una guerra mediática cuesta mucho dinero. Nuestro abogado Chen... Ahora mismo, sígueme. Luego, públicamente. Tengamos alguna interacción. Primero generemos algo de repercusión. ¿Qué es el abogado Chao? ¿No sabes otra vez? Lleva todo el día. Contacto, montaje. ¿Es abogado o un influencer? Voy a denunciarlo. Hay un dicho muy cierto. Este mundo es un enorme teatro de aficionados. El abogado fan seguro que no es, de los que montan un espectáculo en un teatro de aficionados. Si decimos que Si-Kun es el líder de la joven generación de abogados en Annecy, el abogado fan Irene Sainson, sin duda, la garantía de calidad de la vieja escuela. Salvo por lo caro que es, no tiene ningún defecto. Este caso, en pocas palabras, consiste en demostrar que te robaron el esquema. Entonces podríamos comparar la expresión textual de ambas obras para demostrar que el contenido mío y el del otro autor no son realmente similares y así probar que soy la autora original y que no he infringido los derechos. Por el momento esta vía parece bastante difícil. Hay muchas similitudes en la trama. Puede que no te favorezca. Demostrar el robo del esquema es la forma más directa y sencilla. Entiendo todo lo que dice, pero de hecho estas dos obras solo parecen un poco similares. Como autora original, espero obtener reconocimiento legal. Señorita Ruan, disculpe. Soy abogado, no su equipo de relaciones públicas. No puedo apoyar su idealismo literario. Entiendo. Señorita Ruan, un consejo amistoso. No creo que ningún abogado vaya a aceptar su planteamiento. ¿Cómo le fue con el abogado fan? El abogado fan escuchó mi petición y casi me echa de su despacho. Pero si sigo mi idea, es probable que sea un esfuerzo inútil. Hola, abogado Liu. Ruan Yu, llamo para preguntarle si ya lo ha pensado. ¿De verdad no va a demandar? Abogado Liu, en su planteamiento, ¿cómo debería manejar este caso? Demostrar el robo del esquema es la vía más sencilla. ¿Qué pasa? ¿Ha surgido alguna dificultad? Puede contarme lo que sea. Aunque ya no sea su abogado. Seguimos siendo amigos, ¿no? Estaba pensando, ¿podría en este caso demostrar la originalidad de mi obra? En realidad, esto... No se preocupe, abogado Liu, lo entiendo. ¿Está bien? Está bien. Abogado Liu, si lo hace por ayudar a una amiga, no se esfuerce. Lo sé. ¡Claro que no! No he forzado.
No, para nada. Tiene el altavoz puesto. Abogado Liu. Sí. Disculpa, Ruan Yu. Espérame un momento. Tengo que firmar 2 documentos. De acuerdo. ¿Qué instrucciones tienes? Demuestra tu originalidad, aunque no es una prueba necesaria. Como prueba complementaria, podría influir positivamente en el resultado del litigio. Esta solicitud se puede cumplir. ¿No te preocupa que el resultado de la comparación no sea favorable? Espera un momento. Voy a firmar otros 2 documentos. De acuerdo. En este país, en casos así, lo más sencillo es empezar por el robo del esquema. No es igual que lo que haces en el extranjero. En cualquier país. Hay que empezar por el robo del esquema. No estábamos hablando de eso. ¿Y si resulta que el esquema nunca fue robado? ¿Qué quieres decir? Abogado Liu, ¿sigues ahí? Si estás muy ocupado, ¿podemos hablarlo más tarde? Date prisa. No tengo tantos documentos que firmar. Sin importar si el resultado de la comparación es favorable o no. Creo que la verdadera originalidad merece un intento como este. ¿De verdad? Muchas gracias, abogado Liu. De nada. Adiós. Este caso no puede ser así. No es esto. Posición. Con tantos bufetes en Anxi, ¿por qué obligas a alguien a elegir Zikun? Porque solo yo sé cómo llevar este caso. Solo yo sé cómo llevarlo. No será por mí, ¿verdad? ¿Por qué tanto rodeo? Podrías habérmelo dicho directamente. Pero hablando de eso, Ruan Yu ha sido en todos estos años la mejor de mis citas a ciegas. Guapa. Ulta. Y además, escritora. Yo soy abogado. Escritora con abogado. Sería una historia digna de contar. ¿Vale? Pues entonces quiero ver en qué capítulo acabas con ella. Has visto demasiadas series. ¿Cenamos juntos esta noche? No voy. ¿Y a dónde vas? A su show. Mejor así no ceno. De reunión de trabajo. A cita. Señorita Ruan, nos vemos esta noche. Abogado con escritora. Una historia digna de contar. Suena bien. Hermano, has vuelto. ¿Cuándo has llegado? ¿Has vuelto por ese asunto? Si no quieres hablar, no pasa nada. Hermano, cenamos en casa esta noche. Comemos fuera. Venga, no digas eso. Mamá te echa mucho de menos. Te recojo al salir de clase. en ese sitio que me mandaste la otra vez. Vale, trato hecho. Después de clase sin falta. Te quiero. ¡Qué casualidad! ¿Con quién hablabas? ¿Tan contenta? Con el hombre que más me quiere en este mundo. ¡Devuélvemelo! ¡Deja esa foto! Su Waishi, cada vez eres más violenta. Solo lee con un vistazo al Ishikan. ¿Acaso con mirarlo se va a derrumbar su carrera?
Dilo otra vez. Lo que veo es que tienes demasiada paga. Yo, en cambio, tengo buena suerte con el dinero. Justo se me acabó la paga. Y ya me invitan a comer. ¿Quién? Mi hermano Son. Un guapísimo, solo superado por Shiken. Guapo y con dinero. Y lo importante es que gasta en mí. Hermano Son. Mira qué cabeza la mía. Tengo que volver un momento. ¿Qué se le habrá olvidado a Shishi? Así que tú eres hermano Son. ¿Quién te ha dado permiso para llamarla Shishi? No te aproveches por ser mayor para tomarte confianzas con una chica. Eres compañero de Shishi. Nosotros somos hermanos de verdad. No solo compañeros. Que no son solo compañeros. Entonces, ¿qué más hay? ¿Y a ti qué te importa? ¿Quieres saber de ella? Y sacarme información, ¿verdad? Y lo sueños. Es que Shishi no te ha dicho quién soy yo. Tú, pues. Tú no eres más que ese tío guapo y con pasta que tanto le gusta gastar en ella. Así es como Shishi habla de mí normalmente. No es más que dinero. ¿Quién no lo tiene? Te lo advierto. Como sigas con malas intenciones hacia Shu Waishi, no voy a dejarlo pasar. ¡Hermano! Todavía no te has ido. Este es el que te mencioné, compañero Zhao Yi. Ya se han conocido, ¿no? Así que eres Zhao Yi. No solo nos hemos conocido. También sé que ustedes dos no son solo compañeros de clase. Zhao Yi. ¿Qué tonterías le has contado a mi hermano Son? No debería apellidarse Son, el hermano Son. Entonces yo soy la hermana Shi. Shu Wai-song es mi hermano mayor. ¿Algún problema? Ninguno hermano Shu. Hermano Ho. Esta noche aún tengo trabajo. No podré cenar contigo. Señor Liu, su amigo ya ha llegado. Le acompaño. De acuerdo, gracias. ¿No estabas en su zoo? Has vuelto muy rápido. No debería apellidarse Son, el hermano Son. ¿Va en serio esta vez? Nuestro abogado Liu. Esta ropa es carísima. Nunca se la había visto puesta. ¿Quién es? ¿Quién es? Conozco a la protagonista. Es la señorita Ruan, la del caso de difamación. El abogado Liu ya preparó el contrato esta tarde. Esta noche hay que cerrarlo. ¿Cerrar el contrato o cerrar a la persona? Si elijo Si-kun, entonces mi abogado. ¿Será usted, abogado Liu? Sí, soy yo. Entonces procederemos, según lo acordado por teléfono. Correcto. Así es. Le proporcionaremos asesoramiento legal oportuno, sin contravenir jamás la voluntad de la parte. Excelente. Confío en la profesionalidad del abogado Liu. Firmemos el contrato cuanto antes. ¿Tan rápido? No hay prisa. No pasa nada si el contrato se retrasa unos días. En cuanto a la opinión pública en Internet, unos días de retraso tampoco es un gran problema. ¿Verdad, abogado Liu? ¿Cómo que no es un gran problema? No, esto no puede esperar. Cada día que la opinión pública se extiende, asumimos un riesgo mayor. Ranju,
revisa bien el contrato. Si tienes alguna duda, pregúntame ahora. No te cortes. Los 2 contratos ya los he firmado. De acuerdo. No tengo ninguna duda. Bien. Abogado Liu, si presentamos una demanda, ¿qué documentos necesito preparar? Lo más urgente ahora es recopilar cuanto antes las pruebas clave de las calumnias y difamaciones en tu contra en las plataformas digitales. E ir a la notaría para hacer una preservación de pruebas digitales. Yo te ayudaré. Además, de momento no reveles tu intención de demandar para no alertar al enemigo. En cuanto a lo demás... Un momento. No es usted mi representante. Abogado Liu. Abogado ¿Usted también va a participar? El abogado Liu asistirá al juicio. Yo participaré en la revelación del caso. Pero no puedo pagar los honorarios de 2 abogados a la vez. No te preocupes por eso. Él lo hace por aprendizaje personal. No tienes que pagarle. Además, con la confianza que tenemos. Puedo hacerte un descuento de 20%. Muchas gracias, abogado Liu. En realidad, yo también tengo algunos amigos en el sector, con casos de disputas de derechos de autor. ¿Puedo recomendar al abogado Shu que vaya a estudiar con ellos? A mí no me importa. ¿Está de acuerdo el abogado Liu? Después de todo, este no es un caso de Zikun. Así que si el abogado Uksu participa dentro del bufete, no quedaría muy bien. ¿Verdad? Abogado Shu, entiendo que tu participación en la preparación del litigio significa que ayudarás al abogado Liu en la estrategia del caso, pero no en todo. El primer paso de la preparación es conocer a fondo el caso. Así que tendrás que revisar toda la documentación, incluido el contenido completo de la novela. ¿Hay algo en la novela de la señorita Ruan que no sea conveniente revelar? No. Number. Bien, ya hemos firmado el contrato. Voy a crear un grupo de trabajo. Así nos comunicaremos mejor en el futuro. ¿De acuerdo? De acuerdo. A 1 kilómetro. Entraremos en la vía rápida del aeropuerto. En nuestro caso, la parte de organización de la trama de la novela estará a cargo del abogado Q. Si tienen alguna pregunta, pueden consultarle en cualquier momento. Abogado Liu, en cuanto a la organización de la trama de la novela, podría tratarlo directamente contigo. En la comparación del Fantiao Sepan, el abogado Q tiene más experiencia. Es que creo que el abogado Ushu, al estar en el extranjero con diferencia horaria, es muy inconveniente. Y además, debe estar bastante ocupado. No te preocupes por la diferencia horaria. Es un ave nocturno. Y aunque esté muy ocupado, tendrá que hacer un hueco para este caso, por consideración hacia mí. Cuando termines de organizar los documentos, puedes enviarlos directamente al grupo. Oye. Hermano, este tipo de caso es tu especialidad, ¿no?
Me pediste que dijera en el grupo que tú te encargarías de este caso. Lo hice. Y resulta que Ruan Yu habló y tú te hiciste el muerto. ¿Qué significa eso? Si sigues así, me pones en una situación muy incómoda. Si de verdad te sientes tan incómodo en el medio, ¿por qué no te sientas aquí? Está bien. Puedes decirle que me agregue directamente a WeChat. Me he dado cuenta. Esta vez has vuelto de repente solo por Ruan Yu. Su Waishi se metió en un pequeño lío. Esa excusa es muy mala. ¿En serio o en broma? Si tienes tiempo para cotillar, mejor dile al interesado que se ponga en contacto conmigo directamente. No, espera. Que ella te contacte a ti. ¿Para qué? ¿No será que tú la agregaste y ella no te aceptó, verdad? ¡Tonterías! ¡Entonces lo he adivinado! Parece que en lo que respecta a ser rechazado, el abogado Liu tiene más experiencia que yo. ¿Pasa algo? Si no, voy a colgar. Que aún no he colgado. ¿En qué no tienes más experiencia que yo? Este es el registro preliminar de difamación que he organizado. Esta mañana ya fui a la notaría e hice la preservación de pruebas. Por favor, revisen los dos abogados si hay algo que añadir. Si no, añádelo tú a su WeChat. Él tiene demasiados grupos de trabajo. A veces no puede ver todos los mensajes. Voy a añadir a Su Waisong en WeChat. En aquel entonces, su información personal la revisé durante 3 años seguidos y nunca encontré una excusa para añadirlo. 10 años después, la excusa ha llegado. No será el destino. Demasiado caprichoso. ¿Qué debería decir? Abogado Kusu, hola. Soy Ruan Yu. No, esto es demasiado formal. No, es demasiado rígido. Entonces, ¿qué hago? No puedo añadirlo. Hablar con él a solas sobre el contenido de la novela es demasiado incómodo. ¿Y si se me escapa algo? Una chica ajena al tema. Prefirió arreglársela sola para hacer la preservación de pruebas. Sin pedirte ayuda,
Parece que de verdad no quiere tratar contigo. ¿Cómo es que se agregaron como amigos? Entonces, ¿Cuál fue el mensaje de verificación que acabo de enviar? Siéntate, por favor. Hay otra cosa. Hace un momento, un compañero encontró un teléfono en el auditorio. Alguien viene a reclamarlo. ¡Nadie! ¿De quién es este teléfono? El compañero que no estudia y quiere casarse conmigo. Sube al escenario mismo y ven a recoger tu teléfono. ¿De quién es el teléfono? Profesor, profesor. Profesor, disculpe. Es mi teléfono. El teléfono. No lo traigas a la escuela. Concéntrate en los estudios. Gracias, profesor. Lo siento.